Y quiero que todos me acompañen al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 24. Mateo 14, 22 al 24 dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos venir a alabarte, a adorarte, a glorificar tu nombre. Y ahora, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir esta palabra que viene de ti. Sé que es voz de Dios y no de hombres. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes cómo se llama la prédica? Obediencia igual a tormenta. Eso está como raro, porque yo he escuchado siempre que dicen obediencia es igual a bendición, pero ahora obediencia igual a tormenta. ¿Qué estaba pasando acá? La gente estaba asombrada por el milagro que el Señor acababa de hacer y querían hacerlo rey terrenalmente. Ya este es el hombre, imagínense, nos quitó y nos sació el hambre a todos. Pero dice la palabra que Jesús hizo subir a sus discípulos en la barca. Cuando estudiamos un poquito del contexto, ese hizo subir significa que los obligó. ¿Saben por qué? Porque los discípulos estaban asombrados. ¡Wow! Mira lo que acaba de hacer Jesús, este milagro tan poderoso. Pero el Señor sabía que venía más. No se me queden con eso, que vienen más. Y como los veo que ustedes están como emocionados y distraídos, toditos se me montan en la barca. Y por eso ellos obedecieron y se montaron en la barca. Pero por eso yo digo que la obediencia pudiese traer tormenta. Porque si leemos las Escrituras, ellos obedecieron. Los discípulos no estaban en rebeldía. Los discípulos no estaban en pecado. Los discípulos no estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban haciendo la voluntad del Señor. Y una vez que se montaron en esa barca, se levantó la tormenta. Entonces, algo que quiero que nosotros como iglesia lo tengamos firme en nuestra vida como cristianos, es que la obediencia no te va a evitar la tormenta. La obediencia garantiza que Dios va a estar contigo en medio de esa tormenta. Por eso es que sí, muchas veces hacemos cosas y decimos, desde que estoy yendo a la iglesia, ustedes saben cuántas veces yo he escuchado eso, desde que estoy yendo a la iglesia, y ahora soy líder de grupo, y ahora diezmo, ahora ofrendo, hago todo bien, oro, hago cosas que no hacía antes, y parece que todo está peor, parece que todo está mal, pero no te debes desesperar, porque en medio de este proceso, Dios te quiere llevar a otro nivel. En medio de ese proceso, Dios se va a manifestar. Entonces parece algo que no pega, que estos discípulos estén obedeciendo al Señor y sin embargo pasando estas vicisitudes. Y cuando acabamos de leer la palabra dice que el viento le era contrario. Eso significa que Dios muchas veces va a permitir que pasemos por dificultades, pero no nos va a abandonar. Él dice, yo necesito que tú pases por esta dificultad. ¿Sabes por qué? Porque necesito que entiendas que solo no lo vas a poder hacer. El 90% de los rollos, líos, problemas que nosotros nos metemos es porque queremos resolver las cosas bajo nuestra lógica. Así me enseñaron, o así lo hace fulanito, o yo lo puedo hacer, que nadie se meta en mi vida. Y el Señor dice, el viento le era contrario, porque mientras más remaban, más dependían de ellos, más duro se ponía la travesía. Dios quiere establecer que Él va a estar con nosotros en medio de esa dificultad. No nos va a abandonar, pero debemos aprender a confiar en Él. Jesús sabía exactamente lo que le estaba pasando a los discípulos. Aunque ellos no los estaban viendo, ellos estaban enfocados en la gran tormenta.
Pero fíjense lo que dice Marcos 6:48. Quiero que me acompañen todos en la palabra. Dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Ustedes están entendiendo lo que acabamos de leer. Miren lo que dice la palabra y me llama mucho la atención esta frase. Iba a pasarlos de largo. No lo digo yo, lo dice la palabra. O sea, ellos estaban en medio de la tormenta y la palabra acaba de decirnos que el Señor iba a pasarlos de largo. Así como queriendo decir, resuelvan ustedes. Pero esta gente, recuerden que estaba en obediencia, no era que estaban en rebeldía. Pero aquí hay algo muy poderoso espiritualmente. Porque aunque parezca a primera vista extraño que Jesús lo iba a dejar solo en medio de la tormenta, esto tiene un gran sentido espiritual. Y era que el Señor no lo iba a abandonar, sino que se les iba a revelar de una manera mayor de quién era Él. Vamos a recordar rápidamente el Antiguo Testamento. Cuando leemos la palabra en Éxodos, capítulo 33 y 34, ahí vemos la historia de Moisés. Pero una de las cosas que ocurre cuando Moisés estaba en esa travesía es que él le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Eso lo pidió Moisés a Dios. Entonces fíjense lo que le respondió Dios, que lo pondría en una peña y que él iba a pasar delante de Moisés. Y la palabra dice, y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Quiere decir que Dios pasó por delante de Moisés para revelar su gloria. Hasta ahí estamos claros. Ahora vemos el libro donde aparece Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías estaba escondido en una cueva, cansado, desanimado, porque decía, no soporto ver que este pueblo no quiera seguirte. Y como estoy desanimado, voy a estar en esta cueva. Pero Dios le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Ponte delante de mí, ponte en el monte, que yo, Jehová, voy a pasar por delante. Entonces eso significa que el Señor pasó por delante de Moisés, el Señor pasó por delante de Elías. Entonces esto pareciera una coincidencia, pero no es, porque espiritualmente hay una revelación. Fíjense, ambos estuvieron en un monte, ambos vieron cosas sobrenaturales, encuentros sobrenaturales de Dios. Ambos estuvieron en momentos difíciles, pero ambos vieron el poder y la gloria de Dios. Entonces, si recuerdan, en el monte de la transfiguración estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. Entonces lo que quiere decir es que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Dios estaba en medio de la ley, estaba en medio del profeta. Y ahora se va a revelar de una manera nueva a sus discípulos. Entonces no era casualidad que el Señor dijo, voy a pasarlos por delante y los voy a dejar atrás. El Señor estaba estableciendo esa noche con sus discípulos que iba a haber una nueva revelación en ellos. Y el Señor te quiere decir a ti hoy, en medio de una dificultad, Dios va a pasar por delante porque hay algo que te quiere revelar, hay algo nuevo que Dios te va a mostrar en medio de una dificultad. Entonces la dificultad no es para que tú te caigas, ni te sientas que estás abandonado, no. Ese momento difícil está sucediendo en tu vida porque hay una nueva revelación que Dios va a manifestar en medio de eso. Entonces se muestra el Señor caminando enfrente de ellos. Era como queriéndole decir a los discípulos, yo soy el que tengo el control. Mira cómo yo voy caminando aquí encima de estas aguas y ustedes están ahí con esos nervios en medio de la tormenta. Pero si tú te imaginas ese video que vimos ahora, yo me puedo imaginar que en medio de la tormenta, cada paso que daba Jesús, eso estaba plano, eso estaba llano, eso no se estaba moviendo. El mar se estaba moviendo, el viento era contrario, pero cada paso que Jesús daba, el piso o el mar, mejor dicho, quedaba tranquilo.
Cada paso que el Señor iba dando, el mar estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque donde Dios pisa, donde Dios entra, donde tú permites que el Señor tome posición en tu vida, esa parte de tu vida va a estar tranquila. En medio de cualquier dificultad, Dios va a tener el control y va a estar tranquila. El texto nos dice que en la madrugada, eso sucedió en la madrugada, entre 3 y 6 de la mañana. Esa es la hora más oscura y agotadora para cualquiera que está en una barca en un momento de pesca. Pero nos da una gran enseñanza que aunque podamos estar agotados y sea oscuro, ahí el Señor va a llegar para renovar nuestras fuerzas. Cuando sentimos que no podemos más, ahí Él sigue acercándose. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios. Ahora dile que está a tu lado, las tormentas, dile, las tormentas revelan tu fe. Las tormentas revelan tu fe, porque la fe verdadera no se prueba cuando todo está bien. Tengo dinero en la cuenta, tengo todas las cuentas pagas, tengo 3 carros, voy para la playa, como en el restaurante, el hijo mío yo le digo una cosa y en la primera me hace caso, mi esposa está sujeta, mi esposo es espiritual, todo está funcionando bien. ¿Para qué tú necesitas fe si todo está chévere? Pero cuando estamos en dificultad es donde nosotros somos probados y se revela esa fe. Los discípulos conocían a Jesús como proveedor, pero ahora estaban a punto de conocerlo como el Señor sobre el viento y sobre el mar, el amo de sus vidas. Lo iban a conocer de una manera diferente. Hay revelaciones de Dios que solamente llegan en momentos de tormenta. En momentos de quietud no van a llegar. Pero hay revelaciones del Señor que van a llegar en nuestra vida cuando estamos atravesando esas tormentas. Vamos ahora a buscar el capítulo 14 de Mateo, versículo 31 al 33. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro hizo algo que no se atrevió ninguno, fue bajarse de la barca. Y que estaba haciendo algo superior a los que se quedaron, el Señor lo reprendió diciendo, hombre de poca fe. Si ese es hombre de poca fe, ¿qué nivel tendrán los que se quedaron en la barca? Están por debajo, porque por lo menos Pedro se atrevió. Pero hay un problema, Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las olas y comenzó a ver la tormenta. Y por eso quise ponerle ese video para que nos metiéramos en la película. Porque el viento le era contrario. Tú de repente vas a la playa y pega una media brisita y te voltea el tapasol, el tapasol. Y se lo voltea y he visto más de uno que va dando vueltas y la gente corriendo detrás de eso. Y es una brisa ahí más o menos regular. Imagínense lo que estaba viviendo esta gente. Que la palabra nos dice que el viento le era contrario. Y Pedro se atrevió a bajarse. En ese momento reveló su fe. Yo sé que muchas veces nosotros cuando nos dan una noticia y estamos cargados de fe, en la condición que le acabo de decir, que todo está funcionando bien, la primera semana, tranquilo que eso lo resuelvo yo. Eso no hay problema, eso estamos bien con el Señor. El Señor es fiel, el Señor me ha mantenido. Va la segunda semana. Estamos ahí orando, pues tú sabes, fortalecido en el Señor. Va la tercera semana. No, yo no sé, ya el Señor se olvidó de mí. Porque como que yo estoy aquí, mire, yo tenía antes para pagar las cuentas y ahora no tengo. Y ya la cuarta semana dice, esa iglesia no hay, a eso no sirve, yo me voy de la iglesia. Esto es del Señor, no, yo cuando estaba antes me iba mejor. Eso fue lo que hizo Pedro. Comenzó viendo a Jesús y después hizo un enfoque en la tormenta. En medio de esa tormenta tu fe va a ser revelada. Así que yo prefiero que seamos como Pedro y nos bajemos de la barca y nos atrevamos a caminar. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de que en ese momento le falló la fe, Jesús se agachó y lo levantó.
Y tuvo Pedro el privilegio de que el Señor lo levantara y le diera un abrazo en medio de una tormenta, porque se atrevió a buscarlo. Pero los otros que estaban, Pedro, no te bajes, sí, tú eres loco, no lo hagas, no recibieron ese abrazo de Jesús. Si tú buscas a Jesús en medio de la dificultad, vas a recibir el abrazo del Padre. El Señor va a estar ahí porque Dios es fiel. Entonces el Señor le extiende la mano y sube a la barca. Y aquí es donde viene la revelación. Cuando Jesús se sube a la barca, es cuando el viento se calma. ¿Y qué pasó? Los discípulos comenzaron a adorarlo. La tormenta hizo que Jesús entrara en la barca, se calmara el mar y ahora ellos estaban adorando al Padre. Cuando tú estás en un momento de dificultad, tu corazón tiene que adorar al Padre, porque eso va a traer calma en medio de la tormenta. Porque en medio de esa adoración viene una revelación. Por eso me gusta nombrar lo que vino anterior, porque cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, que vino provisión, ellos quedaron con la boca abierta. Pero ahora que el Señor cambió ese viento, esa tormenta por tranquilidad, vino una revelación. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiere decir que se le reveló a los discípulos que Él era Hijo de Dios cuando la tormenta se cambió. Entonces, si tú estás buscando a Dios porque Él sea tu proveedor o que nada te falte, Dios muchas veces no se va a revelar en ti. Pero cuando tú buscas a Dios con espíritu y en verdad, en adorarle, en que Él sea lo primero, tú vas a reconocer lo que Él es en tu vida. Y eso te va a traer a ti otro nivel espiritual. La tormenta terminó revelando quién era Jesús. Y por eso la tormenta muchas veces en nuestra vida va a terminar revelando quiénes somos. Hay aquellos que se van a ir en medio de la tormenta, pero hay otros que van a crecer y van a llegar a otro nivel espiritual y van a llegar a un momento de provisión, de sanidad, de liberación, porque la tormenta los va a elevar hacia donde Dios te quiere poner. Romanos 8:28, acompáñenme a leer la palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Todas las cosas ayudan para bien. Siempre hemos pensado que quizás cuando entramos a los caminos del Señor, los problemas se van a apartar un poquito. Y yo siempre veo que en la promesa que Dios dice es que en este mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido el mundo. Pero muchas veces cosas que nos suceden son las necesarias para nosotros llegar al siguiente nivel. Y por eso dice que todas las cosas ayudan para bien. Si a ti te está pasando algo, eso te va a ayudar para bien, porque tú has sido llamado con un propósito. Entonces eso va a revelar lo que Dios quiere mostrarte. Este versículo nos muestra algo poderoso, es que Dios sigue obrando aunque nosotros no lo podamos ver. La promesa no es que todo va a ser más fácil, la promesa es que Dios va a estar ahí, en medio de cualquier situación que tú puedas estar atravesando ahora. Por eso yo siempre digo, cuando tú estás atravesando un momento difícil, es el momento preciso para acercarnos más al Señor, no para alejarnos. Sabes que muchas veces el enemigo levanta la tormenta porque te quiere sacar del propósito de Dios. Y por eso te distrae y te pone cosas en tu vida y problemas que parece que nunca lo vas a poder superar, nunca lo vas a poder arreglar. Y como que te vas desilusionando de las cosas de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere decir que él está buscando la manera de que tú como cristiano te salgas del propósito de Dios. Entonces, en medio de la tormenta no podemos retroceder. Tenemos que creer la palabra y las promesas que Dios nos da. Y quiero traerle algunos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia. José obedeció
¿Y terminó dónde? Preso. Comenzó obedeciendo a Dios y terminó preso, huyendo del pecado que le quería provocar la esposa de Potifar. Él decide obedecer a Dios, pero termina preso injustamente. Entonces la obediencia no lo libró de la cárcel. Oye, pero Dios sí es injusto. Dile que está a tu lado, Dios sí es injusto. No, Dios no es injusto. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de cosas grandes. Porque lo más lógico era, mira, mi hijo rechazó José a la mujer de Potifar, dale, vas en bendición. Eso es lo más lógico en mi mente humana. Oh, mi hijo hizo la tarea, tómate los caramelos. No importa que me haya pegado 3, 4 berrinches y se haya tirado en el Walmart a dar vueltas como un trompo, malcriado. Pero no importa, él hizo la tarea bien. Dios es un Dios de propósitos, no de cosas corticas que tú ves ahí con tus ojos. Él ve más allá, más adelante. Entonces José podía haberse sacado de ahí y bendecido de una vez, pero no. El Señor lo llevó a que estuviera en la cárcel. Vemos a Daniel, el profeta, obedeció al Señor y terminó en el foso de los leones. Bueno, Señor, ¿vas a seguir con lo mismo? Aquí la gente va a salir de la iglesia diciendo, aquí no hay que obedecer a Dios, aquí hay que portarse mal. Porque cada vez que obedecen a algo pasa. José preso, Daniel en el foso de los leones, pero qué mantequilla, así yo no quiero obedecer a Dios. ¿Y qué estaba pasando con Daniel? Había un decreto. Y él decidió seguir orando y adorar a su Dios. Y en medio de ese decreto fue enviado a la boca de los leones. Vamos con Pablo ahora. Pablo era Tarso, perseguía al cristiano, se consigue con el Señor en el camino de Damasco. Y una vez que deja de ser Saulo y ahora es Pablo, termina golpeado. Y Saulo dice, no hombre, hubiese seguido siendo Saulo, metiéndome con los pastores, con los líderes, hablando mal de la iglesia, eso es mejor. Porque ahora que estoy ahí pegadito, me están tirando piedras. Esa es la actualidad, esa es la versión actual. Pero fíjense, Pablo estaba predicando el evangelio, liberando personas. ¿Y cuál fue el resultado? Golpes, cadena, prisión. Vamos con el último porque se me están desanimando. David. Llega el profeta y le dice, tráeme a todos tus hijos, Isaí. Tráeme a todos tus hijos, que aquí hay que ungir a alguien. ¿Y qué hizo el padre? Mandó a buscar a todo el mundo, pero David se quedó afuera, cuidando ovejas. Ya ahí de cajón, ya el padre dijo, ya lo descartó, David no tiene chance, David no tiene porte de rey ni nada, ese no lo van a ungir, ya está rechazado. Aquí están los grandotes, aquí los fuertes, los que pueden ser un futuro rey, porque tenían la imagen de Saúl. Rechazado por su padre. Hasta que finalmente le dijeron, ¿estos son todos? No, ahí hay uno afuera, pero olvídate de ese es lo que está cuidando ovejas ahí, ese debe oler a oveja con sol, con todo lo demás. Búscalo. Y cuando lo vio, sabía que ese iba a ser el ungido. David obedecía a su padre, estaba cuidando las ovejas de su padre, era un buen hijo, un hombre con el corazón que agradaba a Dios, conforme al corazón de Dios. Y su padre lo rechaza. Entonces parece que según la palabra de Dios como que obedecer no es muy conveniente. Pero no es así. Dile que está a tu lado, te tengo buenas noticias, Dile que está a tu lado, te tengo buenas noticias. José estaba preso, pero salió de la cárcel para ser gobernador. El propósito por el cual Dios lo había llamado y había pasado todo eso. Llegó a ser gobernador. Daniel salió del foso de los leones para ser honrado. Y el Dios de Daniel fue honrado. Pablo salió de la cárcel y el evangelio siguió avanzando. Y David, ya todos sabemos la historia de David, terminó siendo el rey de Israel.
Momentos de obediencia fueron quizás contrarios porque el enemigo quería sacarlos del propósito de Dios, pero permanecieron fieles y llegaron a su propósito. Hoy, iglesia, casa de Dios, sobre ti hay propósito, sobre ti hay llamado. Y por eso el enemigo se levanta y tú dices, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué no consigo esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque el enemigo quiere sacarte del propósito de Dios. Pero si tú permaneces fiel, tú vas a llegar al propósito. Tú vas a ser gobernador, tú vas a ser rey. Solamente tienes que hacer algo, confiar en el Señor en medio del proceso. Que Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control de tu vida. Cada prueba puede convertirse en una herramienta para tu crecimiento. Muchas veces parece mentira, pero cuando uno como que huele que algo está empezando a salir mal, uno dice, aquí viene un proceso de Dios que nos va a llevar a otro nivel. Porque tenemos rato con lo mismo, con la misma rutina, con las mismas cositas, y de repente se pone bravo aquel y aquel se va de aquí, y el otro dice, el otro hace, el otro se levanta, en el trabajo pasa esto, te decían, y ya yo lo identifico. Aquí viene una promoción de Dios, porque el enemigo comienza a levantarse. Pero tú tienes que permanecer siendo fiel, porque corazones de fidelidad son los que van a alcanzar el propósito de Dios en su vida. Lo que el enemigo ataca es la fidelidad. Te empieza a meter pensamientos y cosas en tu cabeza. ¿Y por qué hay que hacerlo así? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Y no es así, y yo hago y no veo. Y el enemigo ahí va metiendo. ¿Por qué? Porque quiere cortar tu relación con el Padre para que dejes de ser fiel. Te levantabas en la mañana a hacer tu devocional y a orar, y ahora ya no lo quieres hacer porque como no ves resultados dices, esto no vale la pena. Eso es lo que el enemigo quiere, cortar tu corazón de fidelidad a Dios. José estuvo casi 12 años preso, y en medio del proceso estaba el copero y estaba el panadero, y le dijo, échale el cuento ahí arriba a esa gente que yo he interpretado los sueños de ustedes, hasta que se acordaron de él. Quiere decir que el proceso tuyo, no sé si va a durar 12 años, en el nombre de Jesús que no, pero puede ser un mes, 2 meses, un año, lo que el Señor necesite. Mientras tu corazón de fidelidad esté cerca del Señor, el proceso seguramente va a ser más corto. Porque la obediencia produce una recompensa, aunque haya dolor. Aunque haya momentos difíciles, la obediencia produce una recompensa. Entonces no midas tu relación con Dios por la ausencia de las tormentas. Como aquí no hay tormenta, yo estoy bien con Dios. No, las tormentas muchas veces van a ser necesarias en tu vida para que Dios se acerque a ti. Porque muchas veces Dios dice, míralo, está bien, todo chévere, está haciendo las cosas a su manera, pero no lee la Biblia, llega tarde a la iglesia, le fastidia las cosas de Dios. Vamos a mandarle una pruebita ahí, ¡pau! ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una prueba? Señor, yo te aseguro, Padre, que si tú me sacas de esta, yo te voy a adorar toda la vida, Señor. Y entonces el Señor dice, levanto aquí una tormenta para que te acerques a mí. Y aunque te estés hundiendo, yo te voy a abrazar, así como lo hice con Pedro. Entonces la tormenta no quiere decir de que Dios se olvidó de nosotros. Es precisamente muchas veces que el enemigo quiere sacarte de las bendiciones de Dios. Dile que está a tu lado, las tormentas no durarán para siempre. Pero terminas de predicarle, dile, la barca no se va a hundir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se va a hundir? Amada iglesia, ustedes recuerdan el video. Eso está escrito en la palabra de Dios. Cuando el Señor hizo entrar a los discípulos en la barca, ¿tú sabes lo que el Señor le dijo? Pasen al otro lado. Quiere decir,
Ya había una palabra de que iban a llegar al otro lado. Y si ellos, los discípulos, se agarraban en la palabra, hubiesen jugado dominó en medio de la tormenta. Porque ellos iban a decir, dale, yo tengo la cochina, ¿qué tienes tú aquí? Hermano, pero si esto se está cayendo. Jesús dijo que íbamos a pasar para el otro lado. Yo no sé cómo va a pasar aquí, pero vamos a llegar al otro lado, porque había una palabra. Y esa fue la palabra que sostuvo el que esa gente llegara al otro lado. Ya Jesús lo había dicho. Entonces a nosotros nos toca creer las bendiciones que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Hoy Dios quiere levantar personas que están aquí sentados, que tienen un rato esperando por un milagro y todavía no ha llegado. Y Dios está diciendo, tu milagro va a llegar. Aunque muchas veces preguntamos, ¿por qué pasó por esto? ¿Y hasta cuándo? Ya estoy desilusionado, me da pena orar. Me da pena hasta decirle a alguien. Porque va a creer dos cosas. O que Dios es un mentiroso, o que yo soy un pecador, que estoy tan alejado de Dios que lo que yo estoy orando no se va a cumplir. Si tu pensamiento es eso, Satanás ha logrado ganarte parte de la batalla. Pero si tu pensamiento es, Jesús dijo, pasemos al otro lado y pase lo que pase, yo voy a llegar al otro lado. No importa lo que el médico diga, no importa lo que la gente diga, yo voy a pasar al otro lado. Pero yo sé que mucha gente dice, pastor, yo no recuerdo que sobre mí haya sido una promesa, que me hayan dicho así, esto, así, mira, esta promesa es para ti. Yo no recuerdo, entonces yo no tengo una palabra que me sostenga. Y yo le voy a decir, vamos a buscar la Biblia y vamos a leer Isaías, capítulo 41, versículo 10. Mira lo que dice. Así que no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te angusties. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero tú lees la Biblia. Porque yo veo que aquí hay una promesa para todo. Entonces no me vengas a decir, es que mi Señor no se me ha presentado en la noche y me ha dicho que haga esto y que abra este negocio y que... Yo sé que si tú lees la Biblia, aquí acabas de leer que Dios está contigo, que Él no te ha abandonado. Pero como Dios sabe, mira cómo comienza el versículo, no temas. Porque siempre que vamos a presentarnos con el Señor tenemos el temor de que no vamos a obtener la respuesta, de que no nos va a alcanzar, de que no lo vamos a lograr. Y por eso es que cuando llegan las pruebas pensamos, no voy a poder, esto es demasiado para mí, estoy solo, la gente se olvidó de mí. Pero acabamos de leer 5 promesas en un solo versículo. Y te las voy a recordar. Estoy contigo, soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. ¿Sabe lo que eso significa? Que no dependemos de nuestra fuerza, dependemos de Dios. Entonces, si dependemos de Dios, corta el querer resolver todo tú y así se hace y así nadie se mete, y comienza a entregar tu vida por completo a Jesús, porque Él dice que no temas, que Él te va a sostener, que Él te va a cuidar, que Él te va a proveer. Eso se llama confiar en el Señor. Porque Isaías estaba hablando esta palabra a un pueblo que estaba enfrentando dificultades. Y nosotros como pueblo de Dios también enfrentamos dificultades. Y muchas veces tenemos incertidumbre. Pero Dios hoy está extrayendo una palabra de esperanza para ti.
Cada quien conoce su problema y cada quien sabe lo que está pasando. Pero solamente te voy a decir hoy, no permitas que el temor sea más grande que tu fe. No lo permitas. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios que cualquier problema. Mayor es nuestro Dios que cualquier diagnóstico médico. Mayor es nuestro Dios que cualquier situación que tú crees que no te va a alcanzar. Mayor es nuestro Dios. Pero tenemos que no temer. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es Dios. Si Dios está entronado en tu vida, tienes que dejar de vivir con temor y creer que las promesas van a llegar. Eso sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer nuestra parte. Porque lo que ya yo he hecho y que para mí ya sea imposible, ahí es donde entra Dios. Porque para Dios nada es imposible. Lo que hoy parece pesado, Dios te va a ayudar a aligerar la carga. Porque si Dios te sostiene, no vas a caer. Si Dios te extiende la mano, te va a sacar del agua. Si Dios te abraza, se va a revelar en tu vida. Pero los discípulos lo reconocieron. Reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Y mi pregunta hoy, ¿tú has reconocido en tu vida que Jesús es el Hijo de Dios? Si yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Yo sé que todos van a decir que sí. Entonces nosotros no podemos decir que amamos a alguien si no lo mostramos con hechos. Amar a Dios por sobre todas las cosas es que sea lo primero, que lo de Dios no pese, que lo de Dios sea primordial en nuestra vida. Porque en su tiempo vas a poder llegar y ver el milagro. Y por eso pudo esa barca cruzar al otro lado. Y llegaron. Si después tú sigues leyendo la palabra. Y yo muchas veces pienso que la vida cristiana es así. Estaba con la multitud, la alimentación de los panes y los peces. ¡Ah, milagro de Dios! Dios es lo máximo. Vámonos para la barca, dale, móntate. Nos fuimos para la barca. Se levantó la tormenta y nos vamos a hundir. El Señor vino, nos levantó. Es el Hijo de Dios. ¡Wow! Ya estamos bien. Llegaron a Gadara, se vino el endemoniado, que tenía una legión allá adentro. Y entonces comienza otro proceso. El hombre loco sacando, rompiendo cadenas, saliendo por todos lados, atemorizando todo un pueblo. Llegó Jesús a traer libertad. Si el Señor te ha rescatado a ti, es para que tú traigas libertad. Si el Señor te ha dado una vida nueva, es para que tú seas un hombre, una mujer que lleve vida nueva. No para que estés aquí de pasada, sino que tú seas un canal de bendición para otros. Porque después se levantó ese demonio, otra vez la situación se puso difícil con esa legión. El Señor lo echó fuera toditos. Y ese hombre alcanzó miles de personas. Así trabaja Dios por procesos. Y por eso la palabra nos enseña que Él va de gloria en gloria y de bendición en bendición. No cortemos nosotros las bendiciones de Dios. Yo quiero esto, yo quiero un carro. Y cuando ya tengo el carro, ya me voy de la iglesia porque ya tengo el carro. Y Dios te tenía un yate. Y después venía un avión. Y después te ibas a conocer a un árabe millonario. Y vas a tener un penthouse en Dubái. Y un jet privado para invitar al pastor y a su familia. Pero no, como tú querías un carro y ya Dios te dio el carro, ya Dios me dio el carro, ya me voy de la iglesia porque ya Dios me dio el carro. Y Dios te tenía muchísimas cosas preparadas. Así es nuestra vida, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Es un proceso, esto no se acaba nunca, esto es seguir adelante. Alcanzaste una cosa, gloria a Dios, prepárate porque ahora viene el camino a la próxima. Al alcanzarte, gloria a Dios, ahora viene la próxima.
¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levante su mano. ¿Se acuerdan cuando él estaba chiquitico y hacía caquita? Y olía nada bien. Yo recuerdo uno de mis hijos, para no decir nombre y no comprometerlos, que hacía ese desastre y uno agarraba y lo limpiaba. Y como a la hora que ya le había echado taquito y todo, otra vez. Yo, manito, ¿no te podías haber unido las dos de una vez? Otra vez el mismo proceso. Ay, ojalá que crezca pronto. Viene, empieza a crecer y ahí llega a su edad de niño. ¿Dónde está papá? Mírame, mira lo que hago y todo, y chévere. Y brinca para acá y salte para allá y le mete la cabeza al vidrio, muchacho, quédate quieto. ¿Y cuál es el pensamiento muchas veces? Claro, me acuerdo cuando era chiquitico que yo lo podía controlar y no importa que se hacía caquita, pero yo lo controlaba. Ahora me carga como loco. Termina la etapa, viene la adolescencia. Mira, vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia? Nada, chicos, yo no voy para la iglesia, hago lo que me da la gana, yo soy un tipo adulto ya. Ah, tú eres adulto, sí. Paga tu propia renta. ¿A qué hora es que es la iglesia, papá? Y decimos, wow, ahora que es adolescente. Bueno, como niño hacía travesuras, se partía la cabeza ahí, le cogíamos un par de puntos, pero lo podía controlar. Ahora hasta se me cuadra para pelear. Y después se casan y se van de la casa y uno dice, por fin, Señor, se fueron de la casa, una cosa menos que pagar. Ya no hay que pagar renta o cuarto extra. Si sale los domingos a comer, ya no le tenés que pagar a él o a ella, a su esposa. Una cosa es liberados. Y después tú dices, uncha, le extraño a mi hijo. ¿Dónde estará mi hijo? Que yo lo vi desde que era chiquitico. ¿Y dónde estará ahora? Pero nosotros vamos pasando los procesos y siempre anhelamos que el proceso anterior, o creemos que el proceso anterior era el mejor. Pero cada etapa de nuestros hijos tiene su proceso. Entonces, como padres debemos nosotros disfrutar cada proceso para que tú puedas ver que cuando ya estén en el altar y se case le diga, hasta aquí yo soy responsable de tu vida. Ahora tú tienes que responder por lo tuyo. Pero sabes que es bello que en todo ese proceso tú le dejes una herencia de confiar en Dios. Que cuando ellos tengan problemas digan, mira, yo oí a mi papá y a mi mamá en miles de problemas, pero yo nunca lo escuché diciendo que eso era culpa de Dios, o que iban a dejar de ir para la iglesia, o que iban a hacer algo. En cada proceso yo veía a mi papá y a mi mamá doblando rodillas y orándole al Señor, y nunca su fe fue doblegada. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Querido papá y querida mamá, y se lo digo yo que ya tengo ya uno de 27. Cuando ya ellos se van de la casa, ya tú no le vas a poder decir lo que van a hacer, ya ellos van a querer tomar sus propias decisiones. Pero lo que tú le enseñaste de hijo pequeño cuando estaban ahí, es lo que ellos van a hacer cuando sean grandes. Si ellos veían que tú llegabas tarde a la iglesia, van a llegar tarde a la iglesia. Si ellos veían que tú le pegabas a tu esposa, le van a pegar a su esposa. Si ellos veían que tú tomabas y eras borracho, van a ser borrachos. Porque eso fue lo que ellos vieron. Hasta que tú hagas un corte y toda maldición generacional sea cortada, para que la nueva criatura que el Señor está levantando traiga bendición para sus próximas generaciones. Así que hoy solamente sal de este lugar, porque muchas veces salimos con fe, pero cuando abrimos la puerta, como que parece que el enemigo ya nos manda un mensaje de texto recordando el problema que tiene de una vez. De una. Si tienes una deuda, en lo que tú sales, orugas el teléfono, lo primero que te sale es, recuerde que le quedan 2 días para pagar. Y si no, va a ir un colector a cobrarle en su casa. Y tú acabas de salir aquí lleno de fe. Pero cada vez que el enemigo traiga artillería pesada, recuérdale que ya él fue derrotado en la cruz del Calvario y que lo que Jesús hizo por ti, nadie lo va a quitar de tu vida. No hay bendición en tu vida que el enemigo te pueda quitar.
Así que hoy recuerda que Jesús te dijo, pasemos al otro lado. Cuando estés en medio de las dificultades, recuerde que hay una promesa y es que vas a llegar al otro lado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos creer lo que dice la Escritura. Podemos creer que tienes promesas de bendición para nosotros. Sé, Señor, que no vas a evitar que pasemos por tormentas, pero sí sé también, Señor, que vas a estar con nosotros en medio de cada una de ellas. Así que te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a tener un corazón de obediencia, de creer, de confiar, de que tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro proveedor. Y poder creer, Señor, las promesas, como las leímos ahora en Isaías, de decir, tú estás conmigo, tú eres mi Dios, tú me vas a fortalecer, tú me vas a ayudar, tú me vas a sostener. Gracias, Señor, porque puedo creerlo, porque tú no eres un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tú dices, eso lo vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer fiel a tu palabra. Y en su tiempo vamos a recibir nuestra bendición y la promesa será cumplida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.